Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Valentina? Buen día. Enciendan las cámaras, por favor. Listo, vamos a comenzar, al igual que siempre, tomando asistencia. Entonces, atentos, por favor. Ya, Valentina Sánchez, por favor, tome la asistencia y yo voy registrando. Alvarado Bones, Presente. Alvarado Villón, Presente. Arellano Damera, Presente. Arreaga Costa, Calle Caguana, Presente. Cárdenas del Peso, Presente. Chassi Desiderio, Presente. Díaz Rodríguez, Presente. Erazo Peralta, Presente. Erazo Tutebey, Él no estaba por una situación médica. García Sánchez, Presente. Hidalgo Guachimín, Presente. Surieta Vargas, Presente. Jaenegues, Loza Castro, Presente. Medrano León, Presente. Jaén no estaba, Monserrat, ¿verdad? no, Jaén, profesor. ya. Continúa. Monserrat Pinto, Presente. Mola Sánchez, Presente. Núñez Altos, Orellana Manuel, Pacheco Guijarro, Presente. Pérez Rodríguez, Presente. Pérez Vera, Presente. Hilary Pincay, Presente. Porter Jurado, Presente. Quique Suárez, Presente. Ramírez Reyes, Doris Tamayo, Presente. Vega Brunet, Vergara Parrales, Villa Cabrera, Presente. Villa Silvestán, Presente. Yagual de la Cruz, Zambrano Vinces, Presente. Ya, muchas gracias. A ver, bueno, José Luis tiene que hacer el proceso de justificar. Está Arriaga, José Luis Erazo, Zaida Jaén, Núñez Altos, Manuel Orellana, Carlos Vergara. Si están, por favor, dígamelo para que no queden con falta. Está Doménica Pacheco. Doménica Pacheco.
Bueno, algún amigo de Pacheco, avísele que no envió las tareas que tanto le he insistido y pedido. Lamentablemente reprueba el parcial. Lo mismo el joven Calle, lo mismo el joven Núñez, lo mismo Jaén. No han enviado. El día de hoy, acabando la jornada, 2 de la tarde, ya tengo que enviar las notas. Se les ha esperado hasta más de la cuenta, pero no han enviado, no ha habido esa colaboración. Y entonces, pues lamentablemente toca pasar esas notas bajísimas. Yo sí les invito a los jóvenes que tienen esa mala costumbre de no presentar tareas, a que valoren un poquito más el esfuerzo de sus padres que se sacrifican para poderles dar educación, estudio. Valoren ese esfuerzo y ustedes recompénsenle por ese sacrificio de sus padres, presentando sus actividades, sus tareas, sus responsabilidades. Eso es importante. Profesor, buenos días. Disculpe, yo ya le entregué mis actividades. No entregó todas. Por eso es que no le alcanza. Lo que usted envió no le alcanza para aprobar la materia. Revise todas las asignaciones Calle. Le doy la última chance. Revise una por una. No me pregunte a mí ya. Usted revise y vea cuáles son las que le hace falta. Y si es que me envía esas tareas que debió enviar ya hace un mes más atrás, envíeme una captura al WhatsApp de cada actividad que usted me dice que ya está subida para yo verificar acá. Último chance en este momento, si no ya, como dice por ahí el refrán, he arado en el mar, he sembrado en el viento. En otras palabras, he perdido tiempo. Entonces, jóvenes, ya depende de ustedes, aprovechen. Ya, a ver, ingresó el joven José Luis, ya, ok. Ya, jóvenes, vamos a ver rápidamente este tema de filosofía que ustedes la semana pasada ya comenzaron a estudiarlo de manera autónoma, ya que la semana pasada estuvimos tomando el examen quimestral y no pude conectarme a la clase. Perdón. Pero aquí tienen ustedes, este es el complemento del tema de la semana pasada. Características del pensamiento social latinoamericano y también cuáles son los temas que más le preocupa al latinoamericano. Vamos a ver entonces esa parte. Tengamos claro lo siguiente, Latinoamérica es, digamos así, parte del continente americano. Se lo llama también un subcontinente, es decir, una parte de un gran continente que se llama América. Que ustedes saben, está dividido en América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Bueno, Latinoamérica abarca América Central, el Caribe y América del Sur, como nosotros sabemos. Y la realidad de este bloque de países es muy parecida, muy parecida. En cuanto al desarrollo humano, al nivel de educación, al nivel económico, al desarrollo tecnológico, industrial, es muy parecido entre estos países. Claro que entre estos sobresalen unos más que otros, por ejemplo, México, Brasil, tienen una industria mucho más desarrollada que otros países como Ecuador, por ejemplo, o como Colombia, ¿no? Son mucho más desarrollados. Pero sus características se asimilan. También hay mucha corrupción, hay problemas gravísimos de violencia, de carteles de droga, de sicariatos, etc. Y la historia que comparte todo este continente latinoamericano es una historia muy parecida, porque estos pueblos latinoamericanos fueron conquistados por los españoles
fueron subyugados por los europeos, esclavizados, obligados a trabajar en minas para extraer el oro, llevándose sus riquezas, dejándoles a cambio enfermedades y bueno, fue una violencia cultural, religiosa, militar, muy tremenda la que ejercieron los europeos cuando invadieron América. Entonces todos estos países tienen esa historia en común. Han tenido el dolor de ser esclavizados, de ser masacrados, de ser aniquilados por los europeos. Todos estos países latinoamericanos en su historia tienen esa historia en común. Ahora bien, la historia, jóvenes, por lo general, la historia la escriben los vencedores. La historia la escriben los vencedores. Y los vencedores nos cuentan su propia versión de la historia. Y en la versión de la historia de los vencedores tratan de hacerse ver como las personas buenas, como los santos, como los buenos de la película. Porque ellos mismos escriben esas páginas de historia. Entonces ellos se ponen como el non plus ultra, como que lo máximo, como que fuera lo mejor que ellos pudieron hacer, ¿no? Pero otra cosa es la verdadera historia de lo que sucedió en las masacres de la conquista de los europeos hacia América. Fíjense en la foto de la derecha. Así es como los europeos tratan de hacernos creer que fue la conquista. Miren ustedes la foto de la derecha. ¿Quién va a creer eso? Que los europeos vienen a hacer comida y a compartir su comida, a darles de comer a los indígenas. A eso no vinieron los europeos, por favor. Los europeos vinieron a masacrar, a conquistar, a violar, esclavizar, a llevarse el oro, la plata, el caucho, la madera y todo lo que más podían de riquezas. O sea, no es como ellos nos quieren pintar todo bonito y color de rosa. Por eso, jóvenes, tengan mucho cuidado cuando ustedes leen la historia. Pregúntense siempre, ¿todo lo que está escrito aquí en la historia será verdad tal y como me lo quiere contar este autor? ¿O quién es este autor? ¿O por qué me quiere hacer creer este autor tal cosa? Siempre es bueno cuestionarse y preguntarse, porque la historia, especialmente la historia de América Latina, la escribieron los vencedores. Y muy poco sabemos de la otra versión de la historia, escrita por aquellos pueblos que fueron masacrados. Muy poco se sabe de eso. Entonces, jóvenes, pues la historia de Latinoamérica está plagada de dolor, de esclavitud, de conquistas, de luchas, de guerras. Está plagada de eso la historia latinoamericana. Antes de que lleguen los españoles, las tribus nativas ya vivían en guerras entre ellos. De hecho, jóvenes, acuérdense ustedes que las tribus nativas autóctonas que vivían en territorio donde ahora es el Ecuador, esas tribus ya habían sido conquistadas por otros pueblos indígenas. ¿Cuáles fueron esos pueblos indígenas que vinieron al Ecuador antes que los españoles a conquistar a las tribus autóctonas del Ecuador? Esos fueron los incas. Desde el Perú, desde el sur vinieron los incas y dominaron, masacraron también, mataron a las tribus originarias que habían aquí en territorio ecuatoriano y dejaron a personas que traían del sur, dejaron como fundando nuevas tribus con esas personas, con esas colonias que ellos traían desde el sur. Más tarde vinieron los españoles y ahí se produjo otro mestizaje. Lo que quiero decir, jóvenes, es de que América Latina siempre se ha debatido entre guerras, entre conquistas, antes de que lleguen los españoles y cuando llegaron los españoles, con mayor razón todavía. Entonces, desde esa realidad nace el pensamiento social latinoamericano, jóvenes. Y el pensamiento social latinoamericano es un pensamiento que reclama, es un pensamiento que grita, es un pensamiento que quiere liberación, es un pensamiento que dice, estamos cansados de que toda la vida nos hayan esclavizado, estamos cansados de vivir en guerras, estamos cansados de vivir en violencia, en muerte. Entonces, la filosofía latinoamericana es una filosofía que pide liberación, es una filosofía que habla mucho de la liberación. Por eso es que en Latinoamérica nació justamente la filosofía y la teología de la liberación. Lamentablemente, las mismas autoridades de la Iglesia Católica en su momento se encargaron de apagar
en gran medida a la teología de la liberación, que era un movimiento que trataba de hacer justicia social contra tantos pueblos pobres de Latinoamérica que sufrían las injusticias de un sistema corrupto, de un sistema diseñado solo en que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, que ese es el sistema que actualmente sigue imperando en Latinoamérica y el Ecuador no es la excepción. Entonces aquí tenemos algunas preguntas fundamentales. ¿En América Latina ha habido filosofía o solo se desarrolló pensamiento filosófico? Yo diría que en primera instancia solo se desarrolló pensamiento filosófico. Latinoamérica no ha producido pensadores, filósofos de la talla de Sócrates, de Aristóteles, de Confucio en la China. No ha tenido ese privilegio. Entonces al inicio había sobre todo un pensamiento filosófico. Y el pensamiento filosófico del latinoamericano, como ustedes leyeron haciendo la tarea de la semana pasada, el hombre latinoamericano, el hombre andino, es un hombre que está ligado a la madre tierra. De hecho, a la naturaleza la llama madre. De hecho, a la naturaleza le llama diosa, la llama mamá, porque dice la naturaleza me alimenta. La naturaleza me da la comida que siembro, cosecho y yo con eso puedo vivir. Entonces para mí la naturaleza es mi madre, la tierra es mi madre. Y por eso el hombre latinoamericano a la tierra la ve como su madre y le dice Pachamama, madre tierra. En cambio, en la filosofía europea, la tierra no es ninguna madre. En la filosofía europea, la tierra es un objeto que el hombre puede aprovechar al máximo para sacarle todas las riquezas, hacerse poderoso, construir armas y conquistar a otros pueblos más débiles. Esa siempre ha sido la filosofía del europeo. En cambio, el latinoamericano la ha visto la tierra más que todo como la Pachamama. Tiene su lado bueno y su lado malo eso. ¿Cuál es el lado bueno? El lado bueno es que el latinoamericano contamina menos el planeta, respeta más la madre tierra. ¿Cuál es el lado malo? Que el latinoamericano no ha sido capaz de desarrollar la tecnología, la ciencia y la industria. Y en todo dependemos de Europa y de Estados Unidos y actualmente de China. En todo. En una computadora. ¿De dónde vienen las computadoras? ¿De otro país? ¿De dónde vienen los celulares? ¿De dónde vienen los iPhone, los Huawei, los Xiaomi? ¿De dónde vienen los Samsung? De otros países. Perdón. Vienen de otros países. Porque el latinoamericano todavía no ha sido capaz de crear su propia tecnología. Por eso es que Latinoamérica todavía está en pañales. Y seguimos aplastados bajo el dominio de los países ricos que tienen mucha tecnología, seguimos dependiendo de ellos. Estamos a la voluntad de lo que ellos quieran para nosotros. Y a la final, ¿saben lo que se va a conseguir con eso? Lo único que se va a conseguir es de que Latinoamérica sea siempre el continente dominado, siempre el continente pobre, siempre el continente subdesarrollado. Así está diseñado el mundo. ¿Quién lo diseñó? Los europeos y los países ricos del mundo, así lo han diseñado. Y mientras los latinoamericanos no generemos filosofía propia y no le apostemos por el estudio, por el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la industria, la técnica, nosotros los latinoamericanos vamos a seguir siendo países pobres. Y mientras no elijamos presidentes que sean realmente patriotas y sigamos eligiendo presidentes nefastos que son vendepatrias y que solamente les interesa llenarse los bolsillos y no buscan el desarrollo del país, lamentablemente estamos condenados a vivir en la pobreza y en el subdesarrollo. ¿Cómo nació la filosofía en occidental en Grecia y en América Latina? Es muy diferente. En Grecia, los grandes filósofos, los grandes pensadores, vivieron en una sociedad acomodada, que tenía dinero y que tenía el tiempo suficiente para dedicarse a escribir y a pensar filosofía. Perdón. En cambio, jóvenes, el hombre latinoamericano es un hombre que tuvo que hacer filosofía desde la esclavitud, desde las minas, desde los obrajes y los mitajes, desde los guasipungos, ahí donde permanecía esclavizado. Desde ahí el latinoamericano le ha tocado desarrollar filosofía.
buscando liberación, diciendo hasta cuándo me van a tener esclavizado, necesito liberarme de estas mitas, de estas encomiendas, de esta esclavitud en la que me tienen los países ricos. Entonces es diferente cómo ha nacido la filosofía latinoamericana de la filosofía europea. Recordemos que aquí a Latinoamérica vinieron muchos esclavos de África también. Entonces todo eso tiene su influencia, ¿no? El origen de la filosofía latinoamericana pues trata de dar a entender de que la filosofía latinoamericana tiene su papel en el mundo también. Y su papel es reclamar liberación, reclamar libertad, para no seguir siendo esclavizados por las potencias ricas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunas características de la filosofía occidental. Vamos a pedirle a Romina Villa, por favor, lea las características de la filosofía europea occidental. Estaba localizada en Grecia. Su conocimiento es aproximadamente en 600 años antes de Cristo. Su primer filósofo fue Tales de Mileto. Gracias a su duda del origen de las cosas se creó el arge, el primer elemento de todas las cosas, forma de expresar el conocimiento de los tiempos, mito, forma de entender a la naturaleza, pixis, preocupación de su conocimiento, cosmos, y pensaba racionalmente. Ya, muchas gracias, Romina. Esas son características de la filosofía occidental, así nació hace 2600 años atrás. La filosofía latinoamericana recién comienza a desarrollarse un poquito en el siglo XVIII. Es decir, estamos hablando 2400 años después, recién como que quieren hacer filosofía aquí en Latinoamérica. Y eso que fue gracias a que los latinoamericanos no es que crearon su propia filosofía desde cero. Más bien lo que hicieron fue copiar muchas ideas de Europa. Perdón, por ejemplo, los grandes próceres de la independencia, jóvenes. No es que ellos solitos elaboraron sus ideas, su filosofía y dijeron vamos a la guerra para liberarnos de los españoles que nos están esclavizando en América. Ellos recibieron esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad fue de la Revolución Francesa, de la Ilustración Europea. De ahí copiaron esas ideas y dijeron, ve, acá en Europa están hablando de libertad, igualdad, de fraternidad. Llevemos estas ideas a Latinoamérica, porque allá nuestro pueblo, porque allá los nativos, los mestizos, viven esclavizados. Llevémosles estas ideas de libertad para que ellos también hagan la guerra y luchen por su libertad. Y gracias a eso se hicieron las guerras de independencia. Pero esas ideas de libertad, de ilustración, de igualdad, de fraternidad, esas ideas las trajeron de Europa. O sea, al final, en el fondo, no hubo 100% una filosofía 100% hecha en Latinoamérica y creada desde cero en Latinoamérica. Más bien se recibió influencia de la filosofía europea. Y desde ahí, fíjense, jóvenes, Latinoamérica depende de Europa. Depende en la filosofía, depende en la tecnología, en la computación, en el internet, en el transporte, en el comercio, en todo. Perdón. Aquí estamos con los rasgos de la filosofía latinoamericana. Sobre todo centrémonos en el último, la liberación. Lo que más desarrolla la filosofía latinoamericana y lo que más busca es liberación de toda esa esclavitud. Hoy en día, los países ricos nos siguen esclavizando. ¿A través de qué? A través de sus empresas. ¿A través de qué más? A través de sus fábricas, a través de su ciencia y su tecnología, nos siguen esclavizando a nosotros. Y tenemos que estar a las órdenes de lo que ellos manden. Lamentablemente sigue siendo así. Seguimos siendo esclavos de ellos y de sus empresas. Peor con gobiernos nefastos y traidores que tenemos en Latinoamérica, que en vez de defender los derechos de los pueblos latinoamericanos, lo que hacen es defender sus bolsillos, llenarse los bolsillos. Entonces, así, poca o nada de esperanza nos queda realmente para salir adelante con ese tipo de gobiernos. Ojalá, jóvenes, ojalá que
el pueblo latinoamericano, a través del estudio, cada día conozca más estos temas y a la hora de elegir a sus líderes, sepa elegir mejores líderes. Vamos a ver la filosofía del buen vivir. Vamos a pedirle Nicole Montserrat. Lea, por favor. El conocimiento ancestral del Sumac Kawasai, originario de la realidad andina, contiene 5 principios. Provenismo de la madre tierra, sin sabiduría no hay vida, la vida es sana, la vida es colectiva y todos tenemos un sueño. Ya, muchas gracias. Bueno, esa es la filosofía del summa causae o del buen vivir. Pero les cuento algo, jóvenes. Hoy en día nos quieren pintar los indígenas de que antes de que lleguen los españoles ellos vivían así, con el summa causae. Eso no es cierto. Si muchas tribus en América, antes de que lleguen los españoles, eran tribus que hacían sacrificios humanos. Llegaba la fiesta del sol, hacían sacrificios de niños, 400, 500 niños los mataban en honor a su Dios. ¿Dónde está el buen vivir ahí? ¿Dónde está el summa causae? Hoy en día no nos quieren como que quieren hacer poner de moda este término, pero no nos enseñan la verdad completa. O sea, no todo era color de rosa antes de que lleguen los españoles tampoco. Asimismo, habían guerras entre unas tribus contra otras. Habían tribus que eran caníbales. Mataban a los enemigos, luego se los comían. ¿Qué les parece? Entonces, no todo era buen vivir y summa causae y todo besos y abrazos y el buen vivir y vivimos en paz y armonía, ¿no? Hoy en día, con el summa causae, se ha tratado de rescatar solo las cositas buenas, ¿no? Pero no es que totalmente todo era bueno antes de que lleguen los españoles tampoco. Es bueno saber esto, jóvenes, para no dejarnos sorprender ni engañar. A pesar de eso, pues bueno, entre las cosas positivas y buenas del summa causae está el vivir en armonía y en respeto con la naturaleza. Eso sí es bueno. Y ese valor hay que rescatarlo. Ese valor del summa causae hay que recordarles a los europeos. Los europeos piensan que la naturaleza es una máquina de hacer dólares nomás. O sea, que todo hay que verlo como si fuera negocio, que todo hay que verlo para sacarle el jugo y hacer negocio. Entonces, con el summa causae nosotros tenemos que recordarles que el planeta Tierra no es un recurso infinito, que lo que produce la Tierra tiene su límite, se termina, se contamina, y en algún momento podemos quedarnos sin ese recurso, con lo cual el ser humano puede incluso desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces hay que respetar más la naturaleza. Eso sí podemos rescatar del summa causae. Bueno, ahí está lo mismo, los principios del buen vivir. Aquí están los principales temas de la filosofía latinoamericana. Adriana Arellano, lea la emancipación. La emancipación de esta deriva la teoría del eurocentrismo. Considera que Europa y su cultura han sido el centro y motor de la civilización. Desde este punto, Latinoamérica ha buscado el ser autónoma de Europa y Norteamérica. Gracias, Adriana. Eso es lo que buscaría Latinoamérica. ¿Lo ha conseguido? No, no lo ha conseguido. Porque Latinoamérica sigue dependiendo, en la mayoría de cosas, depende de Europa y de Estados Unidos. En lo único que no dependemos es en la comida, gracias a Dios, porque si no, imagínense. Gracias a Dios, Latinoamérica produce comida desde enero hasta diciembre. Producimos frutas, cereales, tenemos ganado. Nuestras tierras son cultivables los 12 meses del año. Eso es lo que nos salva por acá en Latinoamérica. Porque si no, hasta en la agricultura dependeríamos de ellos. Aunque hay cosas en las que sí, estamos comenzando a depender, incluso en la agricultura estamos dependiendo de esos países europeos. Entonces la emancipación es un tema que hay que pensar, que tenemos que realmente trabajar por esa emancipación.
Otro tema es la dependencia, porque como ya les había explicado, la filosofía latinoamericana sigue dependiendo de la filosofía europea. Entonces, tenemos que aprender a hacer filosofía propia, a desarrollar pensamientos propios, ideas propias, tecnología propia, industria propia. ¿Cuándo Latinoamérica podrá independizarse de Europa, de Estados Unidos? Cuando Latinoamérica genere su propio internet, fabrique sus propios carros, fabrique sus propios combustibles, fabrique sus propias ciencias, su propia medicina, sus propias vacunas, su propia tecnología. Cuando Latinoamérica fabrique sus propios aviones, desarrolle su propio sistema de internet, ahí Latinoamérica va a comenzar a ya no depender de los países ricos y comenzar a ser autosuficiente. Mientras tanto, olvídense, seguiremos dependiendo. La liberación es otro tema. Ya esto ya les expliqué porque Latinoamérica ha tenido una historia de cientos y cientos de años de esclavitud. Entonces el latinoamericano piensa, hace filosofía en torno a la liberación. El pueblo latinoamericano necesita liberarse de la pobreza, de la corrupción, del sicariato, de los carteles de droga, de las guerras, de las guerrillas, de las violencias, de los piratas, de los corruptos políticos que nos gobiernan. Entonces, Latinoamérica necesita liberación. Ese es otro de los temas, por eso, de la filosofía latinoamericana, es la liberación. Necesitamos liberarnos de todos esos problemas. Necesitamos liberarnos del colonialismo. Bueno, ahí dice colonialismo, es colonialismo. Porque América fue colonia de España y Portugal, pues durante siglos, cientos y cientos de años. Y eso nos ubicó a los latinoamericanos en la periferia, es decir, en la parte más lejana de la civilización y del avance y de la prosperidad. Nos ubicó allá en el cinturón de la miseria, en la periferia. Y prácticamente no entramos a participar de la riqueza y del nivel de vida de los países ricos. Entonces, el latinoamericano, la filosofía latinoamericana hace filosofía en torno a este tema para buscar liberarnos de las nuevas formas de colonialismo que siguen vigentes, porque hay empresas y países que nos siguen queriendo colonizar a través de sus empresas, ciencia y tecnología. Pónganse a pensar usted, por ejemplo, perdón, una empresa gigante como Nestlé. Esa no es una empresa ecuatoriana, es una empresa europea, suiza si no me equivoco. Pero con sus productos de alimentos lo controlan y lo manejan todo. Entonces de eso tenemos que aprendernos a independizar. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ya vamos a ir a Edmodo y vamos a desarrollar ahí un taller para la clase de hoy. En fin, jóvenes, a pesar de todo eso, aunque a veces uno dice, pero el profe, muy negativo el profe. Bueno, trato de enfocar la otra cara de la moneda para que vean que no todo es color de rosa, pero Latinoamérica tiene sus cosas buenas, entre ellas, por ejemplo, la alimentación, la agricultura. Nosotros podemos servirnos de todos los alimentos sabidos y por haber, y todos los meses del año, nunca nos falta la comida. Porque por la ubicación que tiene Latinoamérica en el planeta, es una ubicación privilegiada. Entonces, pues, jóvenes, ¿qué nos queda? Ante tanta cosa, ante tanta violencia, sicariato, drogas, que parece que no hay esperanza. ¿Saben qué nos queda? Disfrutar de lo que tenemos. Disfrute del buen ceviche, de un buen encebollado, disfrute de un buen bolón mixto con un buen cafecito. Esas delicias no los tienen los europeos y ellos nos envidian. Entonces hay que disfrutar de esas cosas que nosotros sí tenemos. Disfrutar del ambiente, disfrutar de la gente. La gente latinoamericana es gente muy cálida, muy amistosa. Entonces, pues, de todas esas cosas positivas, pues, tenemos que disfrutar y seguir adelante.
Ya, está listo el taller, refresquen el modo y comiencen a hacerlo, por favor. Nos volvemos a conectar.